Un secreto que yo no digo mucho en las redes es que la R que todo el mundo... ¿Qué es Daniel R. Chapán? Ajá. La gente piensa que es Rabino. Daniel Rabino Chapán. ¿Sí? Pero no, sí es verdad que hay algo que es relativamente nuevo en el judaísmo, que hay movimientos que te dicen no pensar tanto, no pienses tanto por ti solo. Para mí el éxito es algo muy personal y es algo que yo medito en ello todos los días, literalmente. ¿Qué es el éxito para mí y si estoy caminando al lugar correcto? Yo me enamoré de la Kabbalah cuando la Kabbalah habla de Dios, porque para la Kabbalah Dios no es lo que es, sino lo que no es. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y primero que nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todos sus comentarios. Lo cierto es que llevamos poco tiempo con este nuevo proyecto y estoy muy feliz de que haya tenido tan buena recepción por parte de ustedes. Ahora vamos al grano, porque hoy nos vamos a dar un verdadero lujo en este canal. Voy a tener el honor de charlar con alguien que inspira a millones, sí, a millones de personas en el mundo. Pero lo más importante es que es una gran persona y doy fe de esto. Con los años en la industria puedo decir que he conocido a muchísimas personas, de verdad, a muchas personas. Pero él es una de esas que han quedado grabadas, que siempre está ahí, que cada vez que necesitas una ayuda extiende su mano, que siempre está ahí para escucharte. Hablamos de una persona que nació en España, que vive en Israel, es judío ortodoxo, es rabino y a título personal es una mente brillante. Hoy vamos a hablar con él de varios temas, como por ejemplo de Kabbalah, del misticismo judío que está tan malinterpretado. Vamos a hablar de filosofía, de los desafíos que tenemos en la vida y cómo las enseñanzas judías pueden ayudarnos a resolver estas cosas y en general en la vida. Y también vamos a hablar de un montón de otras cosas, así que estoy súper emocionado, por eso le voy a dar la bienvenida al queridísimo rabino Daniel Chapán. Hola, Daniel. Shalom, Gastón, ¿cómo estás? Un saludo, gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Bueno, muchas gracias, de verdad que es un honor, como dije en la introducción, es un honor que estés acá, para nosotros es un lujo poder estar conversando con vos ahora. Y vamos a empezar, yo creo que a la gente le gustaría saber de dónde venís. Contá un poco quién sos, hacer una introducción, ¿quién es el rabino Daniel Chapán? Wow. Bueno, esta es una pregunta difícil, siempre definirse uno mismo, pero empezaré por contestar de dónde vengo. Yo he nacido en España, en Barcelona, de una familia mixta, quiero decir, mi papá no es judío y mi mamá sí es judía. Para nosotros el judaísmo va por la madre, así que nací judío, pero no nací viviendo una vida ortodoxa, ni mucho menos. En algún momento de mi vida empiezo una búsqueda espiritual por causa de un vacío existencial muy fuerte. No entraremos en ello. Era yo muy joven y en el momento que todos los jóvenes están descubriendo la vida y yéndose de fiestas y probando de todo, yo ya sentía y podía percibir que nada de eso me iba a llenar y empecé una búsqueda espiritual muy profunda que pasó por varias filosofías espirituales, religiones, todo hasta que dije, soy judío, es algo que siempre supe, ¿para qué buscar más si todo está en casa? Y empecé una búsqueda del judaísmo, pero empecé por el techo, por el tejado, porque lo que más me interesaba desde el principio era la Kabbalah, era todos los temas de profundidad, de mística, todo lo que hablaba de Dios, de conexión con Dios. Así que empecé a seguir a alguien por las redes sociales, que fue el primer youtuber de la historia, yo creo. Cuando no había YouTube aún, él ya estaba en las redes sociales haciendo todo lo que nosotros estamos haciendo hoy, literalmente hace 18 años. Un pionero, no sé de quién hablas, pero un pionero. Es un pionero, se llama Daniel Heinerman y aún está en las redes, es uruguayo, y enseñaba Kabbalah y Hasidut, que son dos ramas, digamos, del misticismo judío para que la gente nos entienda un poquito. Empecé a estudiar mucho con él, yo ya llevaba una búsqueda espiritual de Dios muy, muy, muy fuerte, estaba completamente entregado a esa búsqueda
y a los 17 años y medio decidí venir a Israel por consejo suyo, vine a un viaje, le encontré y me llevó a una yeshiva que estuvimos tú y yo juntos. Oh. Yeshivat HaKotel, entré por primera vez allí y quedé, wow, flasheé, Mm. como decimos. Y desde ese momento decidí que me voy a quedar en la yeshiva a estudiar. Volví unos meses para anunciarle a mis papás que había encontrado mi camino en la vida. Soy una persona muy intuitiva y ahí empecé mi búsqueda. De allí me entregué a la Torá, al estudio de la Torá. Estuve en varios lugares y al lado de esa yeshiva que estuvimos hay otra yeshiva que también fue uno de los lugares, aunque estuve en otras en el medio, pero fue uno de los lugares que marcó mi vida, que es la yeshiva de Betel, que es una yeshiva donde se estudia la Kabbalah. Y ahí estudié por 4 años, me acerqué muchísimo a lo que se llama el Rosh Yeshiva, que es el, el director de la yeshiva, para decirlo, la cabeza de la yeshiva. Eh, Fui su conductor, estuve muy cercano a él y allí cambió todo el prisma de lo que es para mí la espiritualidad y empecé y sigo esta búsqueda. En el medio conocí a la persona más importante de mi vida, que es Sara, que también la conoces, y hoy tenemos una familia con 5 hermosos hijos. Y la verdad, Daniel Chapán es una persona muy feliz, muy contento de su camino, muy contento de su búsqueda y intento compartir esto. Me siento muy dichoso de lo que Dios me ha dado y lo que hago es compartirlo con el mundo. Ahora quiero preguntarte, ¿por qué elegiste? Uno tiene muchas formas de acercarse al judaísmo, pero vos elegiste la del judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? Sí. Bueno, creo que puede tener que ver con mi carácter. Soy una persona muy total. No me gustan las medias tintas mucho. Eh, pero, no sé, creo que en Israel no sé, creí que esto es verdad, creí que Dios nos ha dado la Torá y quise cumplirlo de la mejor forma, de la forma más completa, digamos, para explicarlo. Y me entregué al 100%. No soy una persona que, digamos, eh, yo no tengo un pensamiento muy ortodoxo, para decirlo de alguna manera, aunque soy completamente ortodoxo en mi práctica. Pero yo soy una persona curiosa, abierta, dispuesta siempre a buscar más, a aprender más, a cuestionar todo el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es algo que cuando hoy en día alguien habla de ortodoxo, pues es una persona muy cerrada y de esto. Yo soy ortodoxo en la práctica, es decir, yo me comprometí, digamos, con la Torá, me comprometí con lo que conocemos como la halajá, pero bueno, quizás entre yo y un ortodoxo de hoy típico de Israel puede haber algunas diferencias claras, pero los dos tenemos esa base de que estamos comprometidos con la ley judía, la halajá. Ahora, la ortodoxia es algo que, sobre todo en la parte práctica, que es lo que vos decís que sos más riguroso quizás, mm, no es algo sencillo pasar de ser una persona secular a pasar a ser una persona judía ortodoxa que cumple todas las leyes de halajá o la máxima cantidad de leyes de halajá que puede, porque hay un montón de, no sé, de obstáculos físicos que, no sé, por ejemplo, de repente no puedes comer esto, no puedes hacer lo otro, en términos de prohibiciones. Después puedes, digamos, decirlo de otra forma, pero ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que tuviste al pasar a ser un judío ortodoxo? Eh, de nuevo, yo no he sentido este cambio nunca como una dificultad en el sentido de que, uy, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo Ujú. otro. Nunca me costó. Cuando me convenzo de que algo es lo correcto, simplemente lo hago. Sí es verdad que muchas veces esto no es algo tan positivo, porque muchas veces lo que estoy haciendo es obviar partes de mí que quizás sí les gustaba algo y yo, como soy muy total, simplemente lo reprimo a un lado y después de unos años es que tengo que tratar algunas de esas cosas, como decir, hoy te acabas de olvidar a ti mismo, ¿no? Pero eso ya es algo un Mm. poquito más eh, profundo. Pero no recuerdo alguna dificultad. Para mí la dificultad más grande ha sido esperar
de algún movimiento o de algún sistema, de personas que me dieran una verdad que después me decepcioné. Y decepción tras decepción tras decepción, porque no encontraba lo que estaba buscando en ningún sistema, hasta que me di cuenta de que los sistemas no estaban allí para darme una verdad en una bandeja, sino ¿Sistemas te referís que a comunidades? sí, comunidades, movimientos, sí, el movimiento hasídico esta filosofía de vida, o estos que son más ortodoxos así, o estos que son así, o la Kabbalah de esta línea de la Kabbalah, o esta Ujú. otra línea de la Kabbalah. Estuve en una búsqueda muy profunda hasta que entendí que básicamente lo que estoy buscando está dentro de mí, no está fuera, y que cada uno tiene su camino y tiene que tener el valor de, de surcar su propio camino, y eso Además, es un perdón, cuando poquito a lo que estuvimos me dedico. en la yeshiva, cuando estuvimos en la yeshiva a la que mencionabas antes en la introducción, me acuerdo que me mostraste un cartel que decía la famosa frase, Mia Jajam, quién es la persona sabia, la persona inteligente, ¿no? El que aprende de todos. Eso El es que aprende de básicamente todos. un... Exacto, el que aprende, el que puede aprender de cada uno. Y eso es básicamente lo que estoy escuchando. Quizás no estás 100% con esta comunidad porque, bueno, pero sí imagino que elegís tomar estos valores de esta comunidad que te gustan, y de estos de otro, y de estos de otro. Totalmente, totalmente. Y creo que lo que estos grandes rabinos al final que formaron estas comunidades, o que fueron los líderes que después se hizo de ellos una línea de pensamiento que mucha gente sigue, en realidad no querían que la gente les siguiera ciegamente. Ellos tenían una luz que querían que las personas tomaran, y nosotros lo llamamos como te devuelven lo que se te ha perdido. En un lenguaje, digamos, un poquito más cabalístico o hasídico, los justos, los grandes pensadores, lo que se dedican es a devolverte chispas de ti mismo, para que te encuentres a ti mismo. Entonces, eso es algo muy importante. Por ejemplo, el Rav Kook, que es el líder de un movimiento muy grande hoy en Israel, que es la Tzionut Datit, Ujú. el nacionalismo religioso. Él dijo, antes de morirse, Al tiu kuknikim, no seáis, eh, no tiene Cuquistas. traducción, cuquistas, no seáis cuquistas, ¿sí? Es decir, yo creo que al final es esto. Y cuando entendí eso, pues me acepté muchas cosas de mí mismo, de dónde vengo, quién soy, el camino por el que he pasado, quién es mi papá, quién es mi mamá, ¿sí? Un secreto que yo no digo mucho en las redes es que la R, que todo el mundo... ¿Qué es Daniel R. Chapán? Ajá. La gente piensa que es Rabino. Daniel Rabino Chapán. ¿Sí? Pero no, es el apellido de mi papá, que es Ricard, que es un apellido judío. Y cuando yo llegué a Israel, entonces todo el mundo me preguntaba, Ricard, ¿de qué es? ¿Es marroquí? ¿Es polaco? No. Le tenía que contar toda la historia. Entonces, al final fue Chapán, que es un apellido que al final hay muchos judíos que se llaman Chapán en el mundo, y con eso, pues en Israel me identifican mucho más. Y se quedó Daniel Chapán. Entonces, es un ejemplo que con el tiempo uno entra, se olvida de sí mismo, pero es el camino que está haciendo, es el camino por el camino donde Dios me llevó, y después tuve que reencontrarme a mí mismo, y cuando me reencontré a mí mismo, entonces empecé realmente con mi propósito de vida, que es lo que estoy haciendo en las redes. Ujú. Ahora, vuelvo un segundo a algo que dijiste que hablabas de que no te encontrabas en una comunidad en específico o un movimiento en específico. Es algo que yo hoy por lo menos veo en muchas personas que siguen ciegamente. No sé, por ejemplo, dicen, ok, yo soy una persona más de izquierda, me gusta este partido político y acepto, por lo tanto, absolutamente todos los valores y todos los mensajes que este partido, esta comunidad, este movimiento dice. Y a las personas les cuesta muchas veces, perdón, mejor dicho, muchas veces a las personas les cuesta tener ese pensamiento crítico, de preguntar y decir, ok, yo sigo a esta persona, pero ¿sabes qué? Estos 3 4 mensajes no me gusta y no los comparto y está perfecto. Y no seguir ciegamente a una persona. Y eso para mí es súper valorable de tu historia, que decís, bueno, y sobre todo, perdón, en algo como es el judaísmo ortodoxo, que yo no sé
¿cuánto lugar hay? Me podrás decir, ¿ok? ¿Cuántas personas hay como vos que realmente no se identifican de forma tan categórica con un movimiento? Bueno, hay, pero es verdad que hay menos, quizás que en otros lugares, porque sí es verdad que hay algo que es relativamente nuevo en el judaísmo, que hay movimientos que te dicen no pensar tanto, no pienses tanto por ti solo. Tienes que escuchar a los rabinos. Y escuchar a los rabinos es, claro que sí, hay que escuchar a los sabios. Una persona sabia es la que escucha a otros sabios. Y entiendo eso, pero de escuchar a los rabinos a anularte a ti mismo y anular tu pensamiento, yo creo que ya es algo bastante negativo. Y hay gente que lo entiende. Y yo no creo incluso que los mismos rabinos que dijeron tenéis que escuchar a los sabios, querían decir, oye, sé como un borrego que sigue ¿sí? a un rebaño y no pienses y no cuestiones y no digas nada al revés. La esencia del judaísmo es cuestionar, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que también entiendo que quizás hay personas que les queda muy cómodo el no tener que pensar tanto, seguir un camino, no cuestionar, es lo más fácil. Y como dices, no es solamente en la religión quizás se da un poco más, pero es así en la política. Es así en movimientos sociales, en ideologías. La gente no se cuestiona nada. ¿Sí? Podemos hablar de ideologías específicas. Yo siempre... Hoy las ideologías, muchas se rigen por letras. No quiero decir las letras, pero no importa. Pero si miras todas las letras de esa ideología, ¿qué tiene que ver las dos primeras letras con las últimas dos? ¿Y por qué el que está de acuerdo con esto tiene que estar de acuerdo con lo otro, por ejemplo? Ujú. Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. Es un tema súper interesante. Ahora, vamos a otra cosa. Para mí, no por lo que estoy viendo en el fondo, para las personas que nos están escuchando, Daniel está sentado y tiene en el fondo libros. Y también a su derecha tiene dos placas de YouTube. Una Ahí placa de está. 100.000 suscriptores y una placa de 1 millón de suscriptores. Ahora, eso claramente no define el éxito, pero no podemos negar que Daniel Chapán es una persona muy, muy exitosa en lo que hace. ¿Qué significa el éxito para vos? Bien, pues es bueno que ya lo dijiste, que eso no define el éxito. Para mí el éxito eh, es algo muy personal y es algo que yo medito en ello todos los días, literalmente. ¿Qué es el éxito para mí y si estoy caminando al lugar correcto? Gracias a Dios he tenido éxito en muchas áreas. Esto de las redes sociales es una de ellas. Para mí el éxito se basa en tres cosas. Primera es mi conexión con Dios. Y conexión con Dios no significa las prácticas que puedo hacer como un robot, sino el levantarme y vivir en una conexión y en una conciencia constante, que estoy en una interacción y en una conexión. Número dos es mi familia, que también quiero estar en una conexión con ellos. Es algo difícil, sobre todo cuando estás en tantos proyectos como los que yo estoy. Estar presente para la familia. La familia, la esposa, los hijos son un espejo. A veces no nos gusta lo que vemos en ese espejo porque tenemos quejas de parte de ellos, tenemos comportamientos que no nos gustan, pero en realidad si uno sabe con humildad tomar y verse en ese espejo y decir, ok, estas cosas están pasando porque no estás presente, porque te falta dar esto, porque podrías dar mucho más. Y para mí el ver que ese espejo me refleja alegría, que mis hijos están orgullosos de mí, que mi esposa está orgullosa de mí, que me aman con locura, que soy un ejemplo para ellos, para mí eso es el éxito rotundo, la segunda cosa. Y tercero es el éxito conmigo mismo, el éxito personal. Yo, aunque tenga 1 millón de seguidores en YouTube o tantos miembros en mi mentoría o cualquier otra cosa, si yo sé que no me estoy levantando a la hora que me tengo que levantar, si yo sé que estoy perdiendo mi tiempo, si yo sé que no me estoy cuidando, si yo sé que no me estoy educando, si yo sé que no estoy estudiando, no me puedo considerar exitoso. Así que estas tres ramas son las tres ramas del éxito para mí. El resto, según mi punto de vista, son un resultado inevitable de ser exitoso en esas tres áreas.
Mira, hace un tiempo yo participé de no sé llamarlo curso, digámosle curso con una comunidad de personas cuyo lema era éxito con significado, Atzlajá Mashmaut. Ese era el Ujú. lema. Y la idea era que te enseñaban los valores del éxito, cómo ser exitoso, porque el curso era para personas, para gente que está en posiciones altas de poder en sus empresas, etcétera, que ostentan cargos también políticos, gente grosa, podemos decir, pero inculcar también valores dentro del éxito. Ahora, por lo que escucho, las tres cosas que definís del éxito, me cuesta entender dónde entra acá el éxito material, si es que lo hay. Es decir, vos no ves, por ejemplo, quizás lo relacionaste con el resultado, como un resultado inevitable, pero vos, por ejemplo, si una persona tiene una empresa, un CEO de una empresa con, no sé, hace $1 millón por mes, ¿es una persona exitosa o no? Para mí no. Para mí Solo no, eso, y yo, digamos. Bueno, sí. O sea, para mí depende. Depende por qué viene ese millón. Quizás viene ese millón porque es un obsesivo del trabajo y estás solamente pensando en hacer ese millón. Y por eso le viene el millón. Y para mí es un pobre que lo único que tiene es dinero en el banco. ¿Ok? Eh, para mí, sobre todo en la primera y en la segunda parte, de vivir conectado y de trabajar en mí mismo, en un crecimiento constante, el resultado inevitable es el éxito económico. Yo no soy una persona que está en contra de que es del $1.000.000, ni de los 10, ni de los 100, ni de los 1.000 millones de dólares. Al revés. Yo creo que la abundancia es algo maravilloso y si viene es algo excelente y al revés, se puede también hacer para que venga la abundancia. Es parte de nuestro crecimiento, la economía es maravilloso. Pero yo no definiría la economía en sí como el éxito, nunca. Ni un ujú. puesto tampoco, ni un puesto de honor. Es que es un político. Bueno, ya, eso ya lo sabemos que hay políticos que, Estoy de pobres. acuerdo, hay gente, no, hay gente que tiene puestos muy altos, empresas muy altas y evidentemente hacia afuera son personas muy exitosas, pero llevan una vida miserable. Em, ¿Cuál dirías que es el valor entonces más importante a la hora de definir el éxito? Si hay un valor superior que puedas definir como, sí, como la llave del éxito. ¿Qué podría definir el éxito? Yo, yo considero el éxito cuando eres una persona que ha invertido en ti, en tu conexión con Dios, hasta el punto que otros quieren invertir en ti. Mm, Ese para mí es el éxito. Es decir, yo cuando veo la gente y está entrando, por ejemplo, en mis mentorías, que son de pago, y al final estoy ganando dinero con eso, es más el éxito de la gente que me diga, es que yo quiero estar contigo, porque me has enseñado tanto, tus reflexiones de vida me han cambiado la vida. Y no es que estudié algo y se los estoy enseñando. No es algo, sí, estudié algo y se los estoy enseñando, pero lo enseño desde mi experiencia de vida. Lo enseño desde lo que yo soy y la gente quiere eso. Entonces, para mí, si alguien me dice, oye, quiero eso que tú tienes, para mí eso es éxito. O te quiero contratar y hacer CEO de mi empresa porque tienes esto que has trabajado tanto en ti, o esto que brilla en ti, o esta conexión que tienes, para mí eso es éxito. ujú. Invierte en ti hasta que otros quieran invertir en ti. Pero vuelvo, insisto en la parte material, ¿ok? Sé que soy pesado con esto, pero quiero No, entenderlo. no. Está. Si una persona tiene estos valores, tiene una buena relación familiar, se lleva bien con su pareja, tiene una conexión con el creador, pero en los proyectos no le va muy bien, le va mal incluso, le va mal, no le va bien. Yo ¿Es no, una persona no, exitosa? no lo concilio eso. Es una imagen para mí excepcional. Mm, Si tú inviertes en ti, si tú trabajas en ti, si tú tienes una conexión con el creador, si tú estás conectado con la fuente de la abundancia, te preocupas de los tuyos, no tengo motivo por el cual no te tiene que ir muy bien en la ujú, vida. ujú. Tampoco quiero decir que si a alguien le va mal es exactamente porque no quiero decir eso, pero porque quiero tener cuidado con ser tan blanco y negro en estas cosas. Pero para mí es una excepción si eres así y no te va bien.
Ujú. Ahora, Porque si definiste el eres bueno, éxito. Perdón, solo, perdón, perdón. solo decir esto, el que eres aquí, eres también allí. Eso es una regla universal. ¿Cómo es eso? Quien yo soy aquí, soy también allí. Es decir, si yo en mi casa soy un ejemplo y vivo conectado y trabajo conmigo mismo, seguramente seré ese mismo en el trabajo. Entonces, y se ve. A veces llegas a un lugar y ves que hay una persona especial. Este no va a durar mucho en este puesto, lo van a subir. Mm. De esta persona irradia una luz, tiene carisma, y rápidamente lo ves. Estoy de acuerdo. Siempre. A mí eso me ha pasado en cada lugar al que voy. Hay personas que irradian luz, que sabes que esas personas van a llegar lejos. Uh -huh. Ujú. Ahora, vos antes definiste el tema de que si quieren aprender de vos, es una buena señal, ¿no? Algo así habías dicho. Ahora, eso me lleva inevitablemente al tema de la Kabbalah, porque vos hablas sobre Kabbalah, sobre el misticismo judío, enseñás sobre Kabbalah. Quiero preguntarte, primero y principal, si podés educar a la audiencia, y a mí también, ¿qué es la Kabbalah? Porque escuchamos tanto, ¿no? Sobre esto. ¿Qué es la Kabbalah? Bueno, la Kabbalah es básicamente la parte más profunda de la Torah. La Torah es algo que tiene que interpretarse, tiene un sentido simple, pero tiene sentidos más profundos. Y digamos, la parte más profunda de los misterios que se ocultan detrás de los textos de la Torah. Para ponerte un ejemplo, obviamente está explicada toda la obra de la creación, lo que conocemos como el Génesis, ¿sí? En hebreo Bereshit, está explicado, no sé, en 2, 3 capítulos. Obviamente, si uno ve el mundo, comprende que con eso no es suficiente para describir toda la profundidad que tiene este mundo. Ya Ujú. no hablo solamente a nivel físico, ¿sí? Científico, que obviamente esos textos se quedan muy cortos para describir toda la ciencia que hay detrás de la creación. Imagínate cuántas tesis doctorales se han escrito al respecto. Pero también a nivel del significado de las cosas, también a nivel de la esencia, del porqué de la creación. Entonces, cuando ves esos textos, ves que esos textos tienen mucho más. O sea, Dios creó el mundo en 7 días. Eso quiere decir algo, ¿no? No es que, sí, cuando entiendes más en profundidad, entiendes que 7 días, eso tiene que significar algo. Eso no puede ser algo literal en un mundo que fue creado hace 15.000 millones de años. Entonces, todo esto te lleva a entender que la Torá son puertas para comprensiones mucho más profundas de lo que es la divinidad. Queremos conocer a Dios, cómo Él actúa en su mundo, cómo Él construyó su mundo, cómo Él se relaciona con su mundo y cómo nosotros nos podemos relacionar con Él. Eh, que obviamente también la divinidad de la Kabbalah se entiende de una forma mucho más, un poco diferente de cómo se suele entender las religiones tradicionales. Pero básicamente queremos entender lo que no se ve de este mundo. El mundo material es un 1%. Queremos entender el porqué de las cosas y toda la esencia espiritual que se oculta detrás de este mundo, y los textos son las puertas para comprenderlo. Y la Kabbalah explica todo este mundo cómo funciona, cómo toda la metafísica funciona. Entonces entiendo que para estudiar Kabbalah hay que conocer muy bien el Tanaj, que hay que conocer la Torah. Claro, es imposible. La Kabbalah no se puede separar de la Torah. El otro día me hicieron una pregunta en Instagram. ¿Cómo llevas el ser judío ortodoxo y la Kabbalah junto? Como que una persona habría visto la Kabbalah por internet por primera vez, habrá visto personas no religiosas, no conectadas con la Torah, que enseñan la Kabbalah, y a mí el religioso debe haber visto este. Si este Mm. tendría que estar enseñando religión, ¿no? Kabbalah, ¿sí? Y entonces les dije, mira, es que es al revés, ¿sabes? O sea, lo nuevo es que tengas a una persona no conectada a la Torah enseñándote la Kabbalah. Lo que fue desde siempre por miles de años es que primero el 99,9% de las personas que enseñaron Kabbalah eran rabinos, también normales. Es decir, yo en mi día a día a mí me preguntan muchas veces cómo se hace un té el día de Shabbat. ¿Eh? Entonces, eso es una pregunta que se le hace a un rabino, ¿no? Pues
todos los cabalistas te hubieran sabido contestar eso, porque todos eran rabinos, y obviamente no me comparo con ellos, Ujú. eran mucho más rabinos que yo, también en el lado normal, en el lado de la ley judía normal. Entonces, yo creo que es algo, la Kabbalah es algo que está en la Torah, siempre fue enseñado en la Torah, los libros de Kabbalah hablan de la Torah, de la Halaja, del Talmud, de la Mishnah, ¿okay? Solo que le dan un prisma más profundo a todo esto. La Kabbalah y la Torah son completamente inseparables. Entonces, perdón, sin ánimos de ofender a nadie, pero las personas que enseñan Kabbalah y no están conectadas con la Torah, está totalmente fuera de lugar, no tiene sentido, es un Sí, absurdo. sí, es un absurdo. Y si ofendí a alguien no importa, porque esa es la verdad. Eh, La verdad Eso va es a título, que, sí. es que, es que sí estoy de acuerdo que tú puedes tomar de la Kabbalah algunos conceptos y enseñarlos de forma aislada y van a hacer bien a la gente. Ujú. ¿Okay? Yo tengo videos que hago esto y no cito versículos y no lo conecto con la Torah, pero no es Kabbalah. Es como tomar un concepto de la Kabbalah y Mm. aplicarlo al crecimiento personal, aplicarlo a la psicología, aplicarlo. Son aplicaciones de ese conocimiento verdadero que es inseparable de la Torah. Me interesa muchísimo tu viaje con respecto a la Kabbalah, porque entiendo que para llegar a hacer lo que haces vos, que es tomar algo, como hacerlo como, tomar un concepto de la Kabbalah y transformarlo para algo que después lo enseñas de forma amena en las redes sociales, incluso viral, podemos decir, hay que tener muchísimo conocimiento. Para mí, las personas que pueden explicar cosas tan complejas de forma tan sencilla son las personas más brillantes, porque es muy, muy difícil pasar, y sobre todo de la Kabbalah, que estamos hablando de cosas que son extremadamente complejas. Me interesa saber cuál fue tu camino, cómo llegaste a la Kabbalah, cuál es tu viaje personal, cuál fue la primera vez que te topaste con la Kabbalah, por qué quisiste estudiar. Bueno, como te dije, mi viaje ya de búsqueda empieza buscando a Dios. O sea, no me conecté con una religión, o sea, yo buscaba a Dios y yo lo decía. Yo, este viaje es por encontrar a Dios, no por, o sea, estuve en muchos lugares, pero a todos les dejaba muy claro, yo no me casé con nadie, solamente tengo una búsqueda y es la búsqueda de Dios y hasta puedo decir que hasta el día de hoy es un poco diferente porque no me siento tan parte de una religión, sino de un pueblo. Y esto lo cambia un poco todo, porque ya está la hermandad, la responsabilidad nacional y muchas cosas que, bueno, son un poquito largas para tratarlas ahí, pero directamente si tú estás conectado en querer una conexión más allá y buscar algo más allá, en el judaísmo, o sea, la puerta te lleva ya directamente a la Kabbalah. Y como te dije, yo empecé del tejado porque es lo primero que me llamó. Yo no sabía nada, por lo tanto yo no tenía el conocimiento de que primero hay que empezar por esto, primero hay que... A mí, si tú me dices a mí, no, libro no lo leas hasta los 40 años, el primer libro que voy a leer es ese. O sea, ese es mi carácter. Entonces, como soy un poco rebelde, empecé justamente por allí, eh, pero en algún momento también entendí que si no tengo la base, es todo como cosas en el aire que al final no se concretan, Ujú. no van a hacer realmente algo en mí. Y ahí es cuando decidí venir a la yeshiva, estudiar. No me fue fácil, yo tenía mis libros de Kabbalah escondidos debajo del, debajo del No, stender. no creas que lo vean. No, no. No, porque de nuevo los rabinos te dicen, no, esto no, ahora no, estamos estudiando estas cosas. Entonces yo me lo escondía y los estudiaba. También es un poquito objeto de burla, de que te crees muy... Y para mí era algo que realmente me nacía de verdad. O sea, era una pasión verdadera. Realmente me leía libros. Me acuerdo los dos primeros libros que me compré. Era la yeshiva y abajo había una librería enorme. Sí, que hasta hoy en día está, pero hoy en día es mucho más pequeñita. Y yo me iba y me compré dos libros, empecé y yo creo que es algo que siempre ha sido, tenía discusiones enormes con mi rabino de la yeshiva, hasta que un día me dijo, ya, vete a la yeshiva de Kabbalah.
vete, como, vete. Eh, y una de las cosas que los sabios de la Kabbalah gritan mucho, ¿sí? Ellos escriben, grito esto, ¿sí? Es una expresión, tzavhu, que ellos dijeron, o sea, al final estás ocupado en las leyes, en esto, todo técnico. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Sí? Tienes que encontrar el cómo esto te conecta con Dios. Y esto es en la Kabbalah. Entonces, cuando yo leía eso de ellos, era como, wow, exactamente, es como, esto es lo que llevo buscando todo el tiempo. Y ya ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue es eso? cuando, Entonces, es como, ¿a qué hacen referencia? Todo técnico. ¿A todas las prácticas que se hacen dentro del claro, judaísmo ortodoxo? ¿A eso, a eso se hacen referencia o no? ¿sí? O sea, tú te lavas las manos antes de comer, Netilat Yadayim, ¿sí? Nos purificamos las manos 3 veces. ¿Por qué? Ujú. Porque uno de los motivos que hay en la ley judía es, no, porque cuando había el templo, los Kohanim, los sacerdotes, comían algo que se llama truma, que son las ofrendas que les daban, para resumirlo, y eso se tenía que comer con santidad, y como ya no hay templo, para que no se olvide esta práctica, ahora todos hacemos Netilat Yadayim. Claro, Entonces, eso es cada lo que vez yo que yo conozco. hago, claro, eso es lo que tú conoces, entonces, cada vez que yo hago esto, estoy conservando la tradición. Ujú. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Y ya está? Tipo, nos lo, le digo a ChatGPT que nos lo recuerde todos los días, está suficiente. Es como, para mí, no Menospreciando. estoy despreciando eso porque la tradición es algo tan importante, pero algo en mí me decía, ¿ya está? Y, y al final, cuando entiendes lo que estás haciendo a nivel de la Kabbalah, es como, wow, es algo vivo ahora, es algo que me conecta ahora. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a un rab que dijo, el que no siente la luz de Dios en sus manos cuando hace Netilat Yadayim, no, no sabe lo que está haciendo. Y dijo, ah, tú eres mi rab, yo te amo. Pero la pregunta es, y acá voy con algo que muchas veces yo me pregunto, ¿ok? Cuando haces una práctica todos los días, Netilat Yadayim, para las personas que se están viendo o escuchando, es una práctica de que hay que lavarse las manos, pero así como esta práctica hay un montón que dentro del judaísmo ortodoxo se realizan varias veces por día. Uno no puede estar todo el tiempo pensando el por qué cuando hace algo. Hay que de cierta forma automatizarlo. O vos cada vez que haces Netilat Yadayim pensás en que tenés la luz de Dios en tus manos. De verdad te pregunto. Yo creo que al final no creo que es algo que piensas, sino que es algo que vives y experimentas. Ujú. Es como, es verdad, yo cada vez que entro a mi casa no me emociono de ver a mi mujer. No pienso, ay, ¿ves? Esta es la mujer de tu vida. Piénsalo. No, pero creo que con el tiempo voy aprendiendo a sonreír, alegrarme, ¿sí? No es todos los días una fiesta, pero sí, es una práctica que me esfuerzo a hacer. Cada día la veo, pero cada día quiero sonreír, cada día, y cada día quiero experimentar algo hermoso cuando la veo. Es lo mismo. Es decir, yo sé que lo que estoy haciendo ahora no es solamente algo técnico, es algo con una gran profundidad. Y cada día quiero emocionarme. No puedo pensar en eso todo el tiempo, como tú dices, pero sí, a veces es solamente una pequeña reacción de decir, oh, hay algo aquí que está ocurriendo más allá. Y es una forma, al final tenemos tantas prácticas como tú dices, pero es una forma de que en el día es como que te van dando recuerdos, estás en conexión, tú. Y esto Es es un para equilibrio, mí, es un equilibrio muy saludable, por lo que entiendo. sí. No te tienes que volver obsesivo tampoco porque eso no sirve de ¿Existe algo nada. así como volverse obsesivo, como una suerte de Sí, espiritualidad tóxica? conozco mucha gente que vive y cuando uno está así termina mal. Es algo ¿Cómo es que eso? deprime. La gente termina deprimida, termina dejándolo todo, Mm, porque es un desequilibrio total, como tú ujú, dices. Tiene que mm. venir sano, tiene que venir natural y también saber, hay tantas prácticas, no puedo estar en todas. Pues en este tiempo me centro en esto, en este tiempo me centro en otra cosa, en este tiempo. Para terminar con esto de la Kabbalah, quiero escuchar qué fue lo que más te sorprendió, o lo primero que realmente te sorprendió un montón al leer un libro de Kabbalah. Es decir, oh, wow, no puedo creer lo que estoy leyendo, esto me rompió la cabeza. Bueno, yo me enamoré de la Kabbalah cuando la Kabbalah habla de Dios, porque para la Kabbalah Dios no es lo que es, sino lo que no es.
Dios es completamente incomprensible, entonces le llamamos Ein Sof, que es como no tiene fin. Mm, Entonces, si te fijas, no estamos diciendo lo que sí es, sino lo que no es. Ok, no es finito. Entonces mm, sé que es infinito, pero no lo puedo describir porque el infinito no puede ser captado por mentes finitas. Entonces, ¿qué es toda la Torá que dice que Dios es bueno, que Dios... Ser bueno es algo finito, es algo que yo puedo captar. claro. Entonces, en ese sentido, esencialmente, ni siquiera puedo decir que Dios es bueno, Mm, porque la bondad es un aspecto limitado y Él es completamente ilimitado. Obviamente existen después diferentes manifestaciones de Dios en la Torá, etcétera, etcétera, que eso ya es un poco... Pero cuando yo leí eso dije, es completamente verdad, es como... Me rompió todos los esquemas de lo que yo me pensaba que era Dios, me dio una humildad infinita y me quedé así como... Sí, antes yo me pensaba que Dios era la figura que yo me hacía en mi propia mente. Y ese es el problema hasta el día de hoy, que mucha gente tiene... Ellos se crean su propio Dios y le creen tanto que es la propia imagen del ego que ellos se han hecho y se vuelve peligrosísimo ese Dios. Y este Dios te da humildad todo el tiempo de saber que lo que tú piensas que es, en realidad no es. Y ¿Peligroso en qué sentido? si mi ego me crea mi propio Dios y yo me lo creo, Mm, piensa que Dios, la gente sigue a Dios sin ningún tipo de límite. mm, Imagínate que ese Dios te dice odiar, no juntarte con tus familiares, dejar a la gente al lado, porque es un Dios muy, muy estricto. Cuando yo veo personas muy estrictas porque dicen que Dios es muy estricto, Dios dice esto y Dios dice esto. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una tradición tan rica que puedes encontrar ahí todo. Que Dios es muy mm. estricto, que Dios es muy ligero, ¿cómo se diría? No sé, que Dios es Sí, sí, muy, se permisivo. entiende, que Dios es muy permisivo, puedes encontrar dichos de aquí, dichos de allí. Entonces al final, no te das cuenta, pero tus propios rasgos de carácter desequilibrados te terminan haciendo ver lo que para ti es Dios, y eso es Dios y esa es la Torah. Mm, ¿Ok? Y entonces, de repente, tu Dios y tu Torah tienen un desequilibrio total. Por eso no le hablas a la gente, por eso odias, por eso. Yo he tenido gente eh, a mi lado, nietos de grandes rabinos, no quiero decir quién, no hace falta. que no hace falta personas de verdad. Estamos hablando de personas que saben mucho, mucho, que me han dicho que desean que me muera. ¿Por Wow. qué? Porque hablo con gente porque, bueno, soy parte de una sinagoga de esto y que son ahí sionistas. Entonces, como él era antisionista, Mm, yo deseo que te mueras, no sé qué. Es como, tío, puedes pensar diferente que yo, pero claro. sí, porque Dios, porque la Torah es el desequilibrio es interno, no es así. Mencionabas antes el tema de que todo esto puede provocar romper con la pareja, este desequilibrio. Y eso me lleva inevitablemente al dolor, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahora tienen algún dolor, siempre. Puede ser, como digo, que rompieron con su pareja, que están despidiendo, se despidieron de un ser querido. Dolor respecto a una relación familiar, con un Ujú. hijo, con un hermano, con los padres. Todo esto provoca muchísimo dolor. O incluso que le fue mal en un proyecto profesional. Ahora, em, todo este tema del dolor, que puede tener una dimensión física, corporal, pero también puede tener una dimensión más profunda, ¿no? Una dimensión más mental del alma o la neshama, por ponerlo en términos judíos. ¿Cuál es tu enfoque o el enfoque judío sobre cómo manejar el dolor? Este sufrimiento que muchas personas seguramente que nos están escuchando ahora tienen de alguna u otra manera. Ok. Primero voy a decir lo del enfoque judío, porque eso es importante para mí. Yo no creo que soy el representante del judaísmo para dar el enfoque judío, ni creo Mm, que existe un enfoque judío. O sea, lo que el judaísmo se caracteriza por no tener un solo enfoque para nada. O sea, hay discusión a todo. Entonces, cuando la gente dice, no, el judaísmo dice, el señor judaísmo no existe. ¿Sí? Lo que muy buena existieron aclaración. fueron, sí, lo que existieron muchos judaísmos, bueno, muchos judíos con muchas opiniones y nosotros, obviamente que hay principios para saber, ¿no? Que estamos dentro de la fe judía, pero
Dentro de ello hay muchas opiniones. Ahora, mi visión del dolor, según lo que he podido estudiar, es que hay un principio de la Kabbalah muy importante, es que todo viene de Dios. Es decir, hablamos de Dios como el infinito, no solamente infinito en el sentido temporal, sino en el sentido de que Él lo es todo y de Él viene todo. ¿Okay? Entonces, no hay nada en este mundo que sea para mal, en el sentido de que el fin de la existencia de esto es para mal. No existe. ¿Okay? Para nosotros ni siquiera existe un ser malvado que el fin es solo para mal. No, también el mal y sus representantes metafóricos, también ellos al final son para bien. Todo es para bien, porque hay un solo poder que gobierna el mundo. No hay dos poderes, no hay bien y mal. Hay un solo poder y es Hashem, es Dios. Entonces, el dolor es parte de ese bien. Es decir, el dolor es para bien. Para mí eso me cambió toda la perspectiva acerca del dolor, y eso nos lleva al siguiente paso, que es la aceptación. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando alguien te pellizca, duele. Cuando nace un bebé, felicidades que te nació un bebé hace poquito, el bebé llora. Si sale y no llora, ¿qué hacemos con el bebé? Se le da un pellizco o un cachete para que llore, ¿verdad? ¿Por qué llora el bebé? Porque le duele. Pero si fuéramos adultos, ¿por qué llora el adulto? El adulto va a llorar porque no es justo que los médicos, que el gobierno les paga y nos tratan así. ¿Me explico? Es decir, el adulto no solamente llora por el dolor, sufre por el dolor, sino que sufre por lo que piensa y cómo interpreta el dolor. ¿Ok? Y es muy diferente. A mí lo que me cambió la vida es una visión de Viktor Frankl. Viktor Frankl habla de el hombre en busca de sentido y de cómo cuando le das sentido a las cosas, todo cambia. Cuando tú le das sentido a tu dolor, de repente duele diferente. Y él explica de una historia de un superviviente del Holocausto que en una ocasión le dieron 15 latigazos por hacer un trabajo inútil y denigrante de mal hecho, y le dieron 15 latigazos y dice que le dolió hasta quererse morir. Al día siguiente no agradeció por su vida, que decimos modea ni lefaneja, no dijo modea ni lefaneja, no agradeció un nuevo día porque no agradezco vivir esta vida. En otra ocasión, en otro campo de concentración, le dieron latigazos, pero porque se puso en lugar de alguien que si la hubieran cachado, tomado, lo hubieran matado. Y no quería confesar quién era. Le dijo, vete, se puso en su lugar y le salvó la vida. Y le dijeron, dinos dónde está, dinos quién era, dinos... No, fui yo. Le dieron 75, no 15, 75 latigazos. Y le dolió muchísimo menos porque él sabía que el que salva un alma, salva un mundo entero. Entonces, el significado de los latigazos en ese le hizo ver a él que el dolor, que es inevitable, se siente muy diferente cuando le encuentras un sentido. Y empezó a desarrollar una teoría. Vivimos mucho dolor porque no lo sabemos aceptar, porque no sabemos comprender que tiene un fin, que tiene un sentido. Y una de las cosas a las que yo me dedico en redes sociales es a enseñarle a la gente a ver la vida de una perspectiva completamente diferente y sobre todo la del dolor. No puedo decir que sufrimos porque queremos, porque al final no es que es consciente, pero sí puedo decir que el 90 y tanto % de los sufrimientos que tenemos nos los causamos mentalmente. Y es por falta de aceptación, por falta de no comprender que las cosas ocurren y tienen un motivo. Y si aceptáramos, si entendiéramos eso, dejaríamos de sufrir. Pero no hay que darle, de cierta forma, también lugar a estar mal, al dolor, a
Me parecería, Sí, porque, no sé, si no estás en tomarlo desde el otro punto de vista mucho más extremo, decir, ok, tengo este dolor, pero no me voy a poner triste, entre comillas, porque lo enmarco de esta forma. ¿Está bien igual de cierta manera darle lugar al dolor y estar sí. triste? Es una aclaración muy importante. Yo no he dicho que no nos tenga que doler. No he dicho que no tengamos que darle lugar al dolor. Al revés. La aceptación del dolor es darle pleno lugar al dolor. Y si tengo que llorar, voy a llorar. Y si tengo que estar unos días en dolor, voy a estar en dolor. Una cosa es esto y otra cosa es la tristeza. La tristeza es lo que yo voy a hacer con ese dolor. ¿Sí? Ujú. Es como, es tan sano cuando una persona, a veces Sara, mi esposa, que está muy conectada con todo esto que estamos hablando, ella es psicoterapeuta, a veces me dice, Yeshli Beji. ¿Qué quiere? Yeshli Beji es como, estaba diciendo cuando los niños dicen Yeshli Pipi, ¿sí? Mm. ¿Qué quiere decir en hebreo? Tengo pipí, pues ella dice, tengo lloro. No, no hay una explicación. Tú no le preguntas a tu hijo, ¿y por qué tienes ahora? A ver, explícame el motivo, porque no deberías estar así. ¿Por qué ahora tienes que ir al baño? No, no, tiene que ir al baño. Ella me lo dice como diciéndome, no me preguntes el por qué. Estoy pasando un tiempo malo y necesito expresar el dolor. Y tengo lloro, ¿sí? Y creo que este es el punto. El punto es, si duele, darle lugar al dolor, pero el dolor tiene una función. Nosotros decimos en hebreo que, por ejemplo, el miedo, que es una forma de dolor, ¿ok? Se llama pajad. Son las mismas letras que dajaf. El Mm. miedo y el dolor vienen a impulsarnos. Dajaf es un impulso. Si yo pongo mi mano en una vela y me quemo, imagínate que yo obvio ese dolor. No, no le hago caso. Es Me un voy a quedar mecanismo de ahí. defensa. Claro, es un mecanismo de defensa. El dolor tiene una función. Entra en nosotros y nos puede impulsar adelante. Nos puede llevar al lugar correcto. En este caso, voy a apartar la mano rápidamente para no seguir quemándome. El dolor va a hacer lo que tiene que hacer, me va a proteger y después se va a ir. Pero si yo tengo un dolor 20 años, es porque algo lo está atascando allí y es mi mente. Ahora, para la persona que nos está escuchando y tiene un dolor, ¿tenés alguna herramienta específica que podés decirnos para poder sobrepasar estos momentos? Sí, hay muchas herramientas. La primera es, como hemos dicho, darle lugar al dolor. Es decir, está bien. O sea, hay algo que está pasando. Por ejemplo, hay un luto, Dios no lo quiera, hay que pasar el luto. No querer huir del dolor. Los 7 primeros días en el judaísmo es separa la vida para llorar, hablar de la persona, recordar, y es una semana intensa solamente en luto y tristeza profunda. Después está un mes en el que no estás. El que esté en luto, pues más o menos, y después puede llegar hasta un año, depende de los casos, en Ujú. el cual la persona no está triste todo el tiempo, pero no 100%, no está al 100%, porque la recuperación entonces, el querer salir de allí muy rápido, ¿sí? Es como, la semana pasada se murió alguien, me quiero ir de viaje. No, eso es reprimir el dolor, huir del dolor, no huir, aceptación. Ese es el primer paso. Segundo paso, y es muy poderoso, es una herramienta que enseño mucho, es la respiración. La respiración consciente es la mejor forma de hacer esa aceptación del dolor, sentirlo y liberarlo. Perdón, parece algo tan trivial. Yo una vez leí un libro, a una pequeña aclaración, una vez leí un libro que decía, lo primero que hacemos los seres humanos cuando salimos de la mujer es respirar. Es lo primero que hacemos, en lo primero. Sin embargo, hoy no sabemos respirar. No sabemos respirar, y por lo menos de forma consciente, como decís vos. Así que no es algo tan trivial. Aprender a respirar, puedes seguir. No, totalmente. Es algo. Te puedo leer testimonios de gente que me dice, me puse a respirar como dijiste, empezaron a salirme gemidos, lloros, porque yo también les guío ya desde antes, decir, mira,
te pueden salir cosas de allí que llevas reprimiendo mucho tiempo. Si tú respiras de esta manera, vas a liberar, porque nuestra mente está atascando el dolor para no sentirlo en el momento que respiras. Porque cuando yo estoy enojado, que es una forma de querer no sentir el dolor, ¿por qué me enojo? ¿Sí? O estoy deprimido, todo eso hace que yo respire menos y menos y menos. ¿Ok? En la Torah también está escrito eso, que cuando los Bnei Israel, los hijos de Israel, estuvieron en Mitzrayim, en Egipto, estaban allí y no pudieron escuchar a Moisés, que es el mensaje de la libertad, mi kotzer ruach y me avodah kasha. ¿Qué es kotzer ruach? Es como aliento entrecortado. Cuando alguien no respira bien, es esclavo. Ahí tiene cadenas. Y cuando se liberaron, ¿qué está escrito? Vayanju bnei Israel min ha'avodah. Hicieron una anajá, que es un suspiro, al final es una respiración larga. Entonces, la esclavitud se ve como respirar mal, la libertad se ve como respirar profundamente. Entonces, cuando la persona respira conscientemente con una técnica muy específica, entonces, de repente, los patrones que le tienen manteniendo esas cosas en su vida para no sentir ese dolor, y al final esos patrones son bloqueos en su vida de una forma muy fuerte, de repente se liberan, se abren y el dolor se siente en ese momento, pero después empiezas a liberarlo poco a poco. En una semana he visto cosas con este ejercicio de respiración que parecen difíciles de creer. Para ir terminando, quiero hablar de algo a lo que no podemos escapar, que es la actualidad. No voy a entrar demasiado en profundidad, pero sí quiero saber, desde tu opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos que nos enfrentamos ahora como comunidad judía? Como comunidad judía. Como judíos en el mundo, sí. Ok. Como judíos en el mundo, yo creo que podemos decir, primero está el tema obvio, ¿sí? De que tenemos un mundo que no está tan a nuestro favor, del derecho simple incluso de defendernos, de defender nuestra propia vida. ¿Ok? Entonces, este en sí es un desafío, pero yo no creo que es el asunto. Yo creo que el asunto es más algo nuestro, que el judío se ha identificado mucho tiempo por ser el pueblo perseguido, al pueblo al que le persiguen, ¿ok? Entonces, cuando uno se define todo el tiempo por, oye, me están persiguiendo, oye, me están haciendo, al final soy el pueblo que, ok, ¿cómo lo voy a explicar? Lo diré de esta manera. Cuando me persiguen tanto, me queda esta definición de lo que ¿qué soy? Soy el pueblo diferente, el pueblo que me están persiguiendo. No tengo una definición mía de lo que yo soy. ¿Me explico? 100%. Entonces, Israel se fundó después del Holocausto, a raíz del Holocausto. De hecho, ¿quién puede venir a Israel? A las mismas personas que no quiero decir el nombre para que no te bloqueen, ¿sí? Que el señor del bigote decidió que si tienen, ¿sí?, un abuelo judío, no sea por cualquier lado, pues también entra en los campos de concentración, pues también la ley del retorno está con todos ellos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, imagínate, lo quiero decir hasta el punto de cuánto nos definimos por lo que nos pasó. Y yo creo que Israel tiene que empezar a definirse no por lo que le pasó y un lugar para que los judíos estén a salvo, que está bien, no digo que no tenga que haber un lugar, pero tenemos que empezar a decidirnos por lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad para con el mundo. ¿Sí? Esta es la, para mí, el reto más grande que tenemos como pueblo. Y creo que eso también terminaría con las discusiones internas que tenemos, ¿sí? En muchos aspectos. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar que la persona que está haciendo un startup de high-tech en Tel Aviv y está, gracias a su proyecto, pues no sé, existen, no sé, personas que no podían ver, empiezan a ver. Esta persona es Orla Goim, es luz para las naciones. Pero él tampoco va a poder negar, cuando vea los testimonios de la gente que me sigue, que yo también estoy siendo luz para las naciones. Entonces, con todas nuestras diferencias, yo le puedo mirar a él y decir, oye, está haciendo el trabajo. Que
por el cual nosotros como pueblo fuimos creados. ¿Sí? Está escrito en los profetas y sobre todo en el Naví Yeshayahu, en el profeta Yeshayahu, Isaías, un montón de veces que estamos creados para ser luz para las naciones, luz para el mundo, y está también en Megilat Atzmaut. Para eso fue creada también esta Medina. Entonces, creo que cuando pasemos el de esto de el pueblo perseguido, el lugar para que nos cuidemos, el lugar para que no nos hagan daño, el lugar para que nos podamos defender, que es un hecho completamente correcto y legítimo, pero es para mí un primer piso. Después hay que construir el segundo piso y es nuestra responsabilidad nacional para con el mundo. Y eso es un poquito yo lo que intento hacer también en mi proyecto de redes sociales. Que ahora vas a hablar de eso, por supuesto, porque quiero que la gente vaya a visitar tu canal por si alguno todavía no te conocía de antes. Por supuesto, ahora vamos a hablar sobre eso. Pero quiero terminar con la siguiente pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, que es la siguiente. Si pudieses elegir una época en la historia judía en la que te hubiese gustado vivir, ¿cuál hubiese sido? Yo, hoy. Indiscutiblemente. Para mí no ha habido una época como la de hoy. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos con melancolía el pasado. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Que antes todo era perfecto. ¿El templo? Sí, pero cuando estaba el templo no eran tan sencillas las cosas como nos pensamos. Quien lee un poco la historia, qué pasó allí. No voy a alargar mucho, pero yo creo que la época de hoy es una época histórica. Estamos escribiendo la historia. Poder ser parte de la historia, influir en la historia para bien, para mí eso no hay nada que me llene más. Cuando veo a los soldados, esos son los giborim que están escribiendo la historia. O sea, si un día se alarga el Tanaj, probablemente en algún versículo se hará referencia a nosotros, quizás. Sí, quizás dirán, unos hablaban en las redes y los otros luchaban en el campo de batalla. No van a recordar quizás nuestros nombres, pero es histórico lo que estamos viviendo. Gastón, si tú lo comparas con la historia, yo no sé si hubo un tiempo de tanta prosperidad para el pueblo judío en la historia. Pocos tiempos que nosotros recordemos algo así. Y yo creo que estoy muy agradecido con Hashem, con Dios, de lo que estamos viviendo. Obviamente que puedo ver muchas cosas malas y me puedo fijar en ellas, pero las cosas malas son como una vela en el mediodía. ¿Sí? No, con toda la luz que Dios nos está trayendo en este momento, para mí, yo elegiría hoy, sin duda. Amigo querido, por favor, contá un poco acerca de tu trabajo, de tus redes, para que te vayan a visitar. El espacio es tuyo. Bueno, tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre, Daniel Chapán, también en Instagram, también en TikTok, donde en esas redes comparto un consejo diario de 3-4 minutos acerca de la vida, a partir, sí, no es el estudio de la Kabbalah, es a partir de la Kabbalah, como hemos dicho antes, y con esos principios poder ayudar a cada persona en el mundo de forma y con un lenguaje completamente universal para todos. Y creo que son reflexiones que cuando vas aportando una y otra pueden ser muy significativas para algo que yo le llamo un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, abres los ojos a ver la realidad de una forma distinta y cierras los ojos a la forma antigua que no te aportaba y de repente tu vida empieza a cambiar para bien. Eso es lo que siento que estoy haciendo. La gente atestigua que le está ayudando y en eso seguimos. Mi recomendación personal, vayan al canal, a las redes de nuestro queridísimo rabino Daniel Chapán. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte de corazón por haber aceptado la invitación, por haber charlado extendidamente. Y nada, estoy muy, muy contento. Gracias Gastón. Ya sabes que siempre disfrutamos mucho juntos y con mucho gusto.
Amigos, amigas, terminamos este episodio del podcast. La semana que viene vamos a subir uno nuevo. No se lo van a querer perder, así que dejen un like a este video, escriban en los comentarios qué parte les gustó más y nos vemos en el próximo video.